El fundamento. El fundamento. Fundamento. Muy buenos ¿Sabes, días. Alberto Fernández, que está el doctor de la Morena desolado? Dice, y entonces, si los espaguetis a la boloñesa no existen, ¿eso que me gusta a mí tanto que es? Antecedentes históricos. A ver. Bolonia es una ciudad del norte de Italia, una ciudad universitaria en la que había muchos franceses. Los franceses y españoles, los bolonios famosos. Claro. Los franceses llevaron el ragú. Sí. Y allí se utilizaba la pasta cortada, los tallarines, los tagliatelle, Sí. pasta plana y cortada. Los espaguetis son del sur de Sicilia. Con lo cual, los italoamericanos, como no encontraban tallarines en Estados Unidos para hacer los tagliatelle con salsa boloñesa, que en realidad es francesa, empezaron a utilizar los espaguetis. Pero eso para cualquier cocinero italiano es una aberración, porque cada pasta tiene su salsa y tiene un sentido, además, el porqué. Están hechas todas con... Es como mis hijos, No es lo que creen mismo. que son diferentes los macarrones de los espaguetis. Yo te voy a dar todo un lo ejemplo. mismo. ¿Sabe igual un café en una loza o en un plástico? No sabe igual el café. No sabe igual un vino en un vaso de plástico que en una copa de cristal. No sabe igual, de verdad, ¿eh? La misma salsa con una pasta que con otra. De verdad que hay toda una ciencia que a veces los que no somos italianos no tenemos ese control, pero que efectivamente cuando te sientas en una mesa y tú pruebas una salsa con macarrones o con espaguetis, es que es un plato diferente. De verdad que es diferente, ¿no? Tiene su ciencia aquello, ¿eh? Bueno, este libro, ¿por qué no existen los espaguetis a la boloñesa? Bueno, y dice Arthur- algunas cosas, fíjate. ¿Por qué hay que salar los huevos revueltos o en tortilla? Por adelantado. Claro. Conflicto familiar que veo que con este Resumen, argumento he ganado ya por Quedan fin. menos secos, se desnaturaliza la proteína y pierde menos agua y quedan mucho más cremosos. O sea, antes de echar a la sartén, Claro. Y de hecho dice cosas muy curiosas, por ejemplo, cómo se hace una vinagreta. ¿Cuál es el orden lógico para hacer una vinagreta? Pues tiene todo el sentido. Primero la sal y luego el vinagre. ¿Por qué? Porque la sal es soluble en el agua que lleva el vinagre. En el aceite no es soluble la sal. La sal recubre los granitos de sal, el aceite, perdón, recubre los granitos de sal e impide que se disuelvan. Entonces, cocinar, al fin y al cabo, es física y química. Si conocemos qué es lo que está sucediendo mientras hacemos una receta, es más fácil que cocinemos mejor. Es más, frente a recetas a las que no nos hemos enfrentado nunca, si sabemos los fundamentos teóricos que hay detrás, probablemente nos va a salir muchísimo mejor. Y hay muchos falsos mitos. Por ejemplo, ¿por qué hay que desengrasar los caldos? Pues los caldos hay que desengrasarlos porque la grasa recubre la boca y crea una película y impide que percibamos todos los sabores que hay en ese caldo. ¿Cómo se desengrasan los caldos? Se desengrasan dejando enfriar y retirando esa grasa. Pero esa grasa no se tira, esa grasa nos Se puede guarda. servir para hacer unas verduras a la brasa, por ejemplo, incluso para hacer una vinagreta, es decir, esa grasa tiene todo el sabor. Que no tenemos tiempo para enfriar pues y desengrasar el caldo. Este libro nos da un truco que es poner encima del caldo caliente una rebanada de pan de molde. Y entonces absorbe mucha grasa, una o dos. Anda. es como el porqué de las cosas. O sea, Claro. cuando Sí, esos libros sí, tan sí, además famosos tiene de la misma pequeño... Es de fórmula. Larousse, de Arthur Lequesne. no sé si es francés o inglés, Lequesne, Sí, de es Larousse, verdad, desde luego. y hay un montón, está dividido por categorías, carne, técnicas, utensilios, y de verdad que es muy práctico y hay un montón de cosas súper interesantes. Por ejemplo, ¿sabéis por qué los huevos son ovalados? Porque los huevos dentro de la gallina son redondos. Claro, pero tienen que salir Claro, tienen que salir por la cloaca, por ese conducto, y entonces se aplanan. Bueno, pues hay un montón de si los cositas niños así. salen con la cabeza pepinada, que Totalmente. luego se les va poniendo en su sitio. Eso es. Bueno, te hice un montón de trucos que están muy bien. Y luego tengo otro libro que es muy divertido, que son muy poquitas páginas, Sí. de Margaret Qué elegante es esa edición, ¿eh? Powell, sí. En el piso de abajo, Memorias de una cocinera inglesa de los años 20. Esta fue una chica que empezó nació en 1907, empezó a trabajar con 15 años, primero de pinche de cocina, luego llegó a ser cocinera, se casó, tuvo 3 hijos, dejó el servicio, se fue su marido a la Segunda Guerra Mundial, empezó a cocinar en casas de gente y cuando su tercer hijo estaba preparando el acceso a la universidad, ella, que siempre había querido ser maestra, dijo, anda, pues yo también. Se sacó la secundaria, aprobó el acceso a la universidad, estudió en la universidad, empezó a escribir libros, hizo 3 libros, el primero de los cuales es este, que fue un éxito inmediato, hizo 3 novelas, incluso tuvo una serie entre el año 74 y el 78, creo que se llamaba Beryl Slot, basada en su vida. Fue una auténtica celebridad del Reino Unido y es lo contrario de Downton Abbey. Aquí lo que te dice es que los jefes no eran buenos, pero los criados tampoco. Esto Claro. es profundamente liberal. El ser humano es malo, da igual que tenga o no tenga Sí. dinero, cada cual defiende sus intereses. Claro. Y bueno, pues te cuenta cosas muy graciosas porque dice, bueno, yo cuando de pequeña tenía que limpiar la despensa, qué bonitas eran las telarañas. Ahora ya ni las arañas saben hacer telarañas. Ya no son como antes las arañas, han perdido el arte de hacer. Y luego tiene incluso
un alegato que, bueno, no es el momento, pero que es un alegato a favor de la prostitución masculina. Porque dice... Injusticias de la vida. Por más que le apetezca a una mujer no le puede poner un hilito de amor a un hombre. Es un poco como esos barrios de favorillos rojos, ¿no? ¿Por qué tienen que ser los hombres quienes disfrutan de ventajas en su vida sexual? Al fin y al cabo, las mujeres pueden tener maridos que no cumplan como es debido, y creo que tendría que haber sitios a los que pudieran ir y donde hubiera hombres a los que se hubiera examinado y que estuvieran dispuestos a ser complacientes por una módica cantidad. Nosotras somos el sexo débil en todos los aspectos de la existencia, verdaderamente. Bueno, Todo ahí queda. esto ahora está Y remediado. todo esto, ahora una cocinera iletrada, Sí. casada en los años 30 y 40, hijos. con Ahí 3 está. hijos, decía, mi marido ya no tal, no Pero puede haber un hombre ¿por por ahí qué bien yo no pagado voy y a limpio. poder? Claro, ¿Dónde desde la come? libertad. Mañana Bueno, más, pues Federico. son las 12:01, nos vamos con las últimas novedades y luego mañana aquí a las 6 con todo el eco, el relente que nos viene del castañazo ayer en Andalucía, que ha sido... Eso sí que es un día histórico y no los de Atapuerca. Hasta mañana, pasadlo bien.